Partimos con un pequeño test. ¿A qué ciudad europea equivale la latitud de Puerto Montt? Dale, piensa un rato y almacena tu chuntería en la cabeza. ¿Estamos? Ok. La respuesta probablemente venga a modo de sorpresa. Imagina que quieres dibujar un mapamundi. Primero debes considerar que en el hemisferio norte vive el 87% de la humanidad. Todo lo importante ocurre allá, salvo por las celebraciones de los mundiales de rugby, porque el grueso de la tierra habitable está allá. A latitudes altas hay carreteras, supermercados y todo eso, mientras que abajo solo océanos y pingüinos. Lo segundo es que mostrar un volumen 3D en 2D te obliga a distorsionar. A mayor latitud, mayor distorsión, y en los polos ya se vuelve insufrible. En el norte solo hay agua, sin contornos que delaten las deformaciones, pero en el sur está la Antártica, que debe elongarse a una envergadura descomunal. Consecuencia de estos dos factores, muchos mapamundi muestran solo hasta el paralelo 70 sur, o hasta el 60 incluso, y se pasan la problemática antártica por el Arco del Triunfo. Hacia el norte, por el contrario, casi siempre muestran al menos hasta el paralelo 84, de manera de no guillotinar Groenlandia. Resultado, en nuestros mapas de niño, el Ecuador no estaba al centro. Te apuesto que no lo habías notado. De manera inconsciente, nuestra cabeza corría al centro más arriba. Por eso solemos subestimar cuán boreal es Escandinavia y sobreestimar cuán austral es la Patagonia. ¿Recuerda a qué ciudad europea asoció Puerto Montt? Sospecho que por ahí por Berlín o Bruselas. La respuesta correcta es la playera Barcelona. A Coyhaique lo pareamos con Milán, donde en verano caen patos asados, y a París con el campo de hielo patagónico sur y sus glaciares que llegan hasta el mar. Ya ve, Puerto Montt es una ciudad mucho más amigable de lo que el mapamundi parece indicar, y más todavía la hace la presencia allí de el grupo Avance, así con Z. Desarrollo de sistemas, equipamiento tecnológico, videovigilancia, marketing y diseño, asesoría tecnológica, outsourcing de tecnologías de información, telemetría y videoanalítica. Esto es Historia Freak, donde toda historia tiene algo de historieta. Con ustedes, su anfitrión, Joaquín Barañao. A mediados del siglo XVII, las colonias americanas de las principales potencias de la Europa Atlántica estaban ya bien consolidadas. En consecuencia, montañas de mercancía eran trasladadas en forma rutinaria y el mar se infestó de humanos con alma de tiburón. Uno imagina que todos esos tipos se dedicaban ante todo a afanar joyas y metales preciosos, pero eso rara vez era el caso. El botín más común eran los artículos que se movían al por mayor en el océano. Azúcar, telas, cacao, tabaco, algodón, pieles, madera y, por supuesto, las benditas especias, sobre cuya valía hablamos largo y tendido en el episodio 31. Dicho eso, no toda la piratería tenía por telón de fondo el Caribe o el Atlántico. En la Berbería, como los europeos llamaban a la costa norte de África, medraban musulmanes atentos a cualquier oportunidad de secuestrar cristianos para venderlos como esclavos. Los pobladores costeros de la cuenca del Mediterráneo y de la Europa Atlántica, así como pescadores y marinos, vivían bajo esta amenaza. Hasta la distante Islandia padeció los despojos. Si bien solemos cobijar a todos estos malandrines bajo el apelativo genérico de pirata, por entonces había categorías bien demarcadas que el paso de los siglos ha desdibujado. En un lado estaban los corsarios, saqueadores selectivos amparados por patentes de corso, esto es, licencias emitidas por las autoridades de lo que fuera que llamaran hogar, que los autorizaban a atacar y capturar embarcaciones de naciones enemigas y a tomar represalias.
Fíjese que el artículo 1 de la Constitución de Estados Unidos hasta el día de hoy consagra la facultad del Congreso de otorgar patentes de corso, así que si algún gringo lo agrede en alta mar, no puede descartar de antemano la posibilidad de que actúe bajo el solemne manto de la ley. Francis Drake, por ejemplo, era corsario. Acometía con gusto galeones españoles, pero no se le hubiese pasado por la cabeza la descortesía de alivianar navíos británicos. Lo mismo el escocés William Kidd, responsable de el único tesoro enterrado que registran los anales de los asaltabuques. Antes de zarpar a Boston a enfrentar autoridades que planeaban arrestarlo por crímenes marítimos varios, enterró parte de su patrimonio de oro y plata en Long Island. Tampoco secreta era esta fortuna que excavó con el permiso del propietario, John Gardiner. Tras la ejecución de Kidd, Gardiner lo entregó a la corona. La fantasía de cofres escondidos y mapas asociados se lo debemos a un solo hecho: que esta anécdota inspiró La Isla del Tesoro. Walt Disney, whose artistry marked a new era in motion picture entertainment, now sets a new milestone with his first all-live action feature, Treasure Island, the story which thrilled 200 million readers throughout the world. Only Walt Disney could bring to realistic life and with such dramatic impact. En el otro lado estaban los piratas a secas, saqueadores sin Dios ni ley, para quienes todo activo ajeno era un posible botín. Luego hay distinciones más finas, que no definen la esencia de la actividad. Filibustero era el nombre que solía asignarse a los piratas de las Antillas. Los bucaneros eran en su origen habitantes de La Española, hoy República Dominicana y Haití, que vendían carne de animales locales a los barcos en tránsito. Para alargar la vida útil de su producto en la humedad y calor tropicales, la ahumaban en un marco de madera que los franceses llamaban boucan, término que con el tiempo se extendió a sus usuarios. Una vez que estos ahumadores fueron expulsados de la isla por los españoles a mediados del siglo XVII, recanalizaron sus energías al negocio delincuencial. La actividad en general era bastante más sofisticada de lo que suele creerse. Algunos tripulantes eran peritos en astronomía y matemáticas. Estudiaban los elementos de Euclides, trigonometría y logaritmos, destrezas todas necesarias a la hora de surcar océanos. Tomaban clases y rendían exámenes. Los marineros o aspirantes a tales, no solo corsarios y piratas, podían pagar 36 florines por un invierno de lecciones en Ámsterdam o 6 por un curso intensivo centrado en las partes orales y escritas de las pruebas. Los libros de texto y los profesores concentraban la atención en las preguntas que con mayor probabilidad aparecerían en el examen. Así que ya ven, desde el siglo XVII, enseñando para la prueba. Otros conocimientos apetecidos a bordo eran obtenidos mediante medios más, piratescos. Los cirujanos eran a veces raptados desde buques mercantes. El más cultivado de todos era quizás el corsario William Dampier, la primera persona en circunnavegar 3 veces el globo. Era un naturalista que escribió en abundancia y a quien el diccionario de Oxford le reconoce el primer uso conocido de un montón de palabras, tales como barbecue, avocado, chopsticks y subspecies. Es además el primer europeo en describir la receta del guacamole y el hombre que salvó a Alexander Selkirk, un escocés que hacía 4 años había sido abandonado en el archipiélago de Juan Fernández sin más que un mosquete, un hacha, un cuchillo, una olla, una biblia, ropa de cama y algo de ropa. Es en él en quien posiblemente se inspiró Daniel Defoe, un novelista panfletero y espía inglés que 10 años después del rescate publicó las peripecias de Robinson Crusoe. Si ese nombre lo descoloca, es porque ese apellido alemán se corrompió al inglés como Crusoe. Doble figuración literaria la de Dampier, porque es mencionado más de una vez en Los viajes de Gulliver.
Otro hábito pirata que colisiona con la imagen mental de machotes toscos es el matetolage, una suerte de matrimonio civil homosexual. Los matelots se cuidaban las espaldas el uno al otro en combate, compartían sus ingresos y a veces el lecho, y heredaban la propiedad del cónyuge al morir. El uso de banderas tampoco era al lote. Había convenciones que la mayoría observaba. A inicios de la era dorada de la piratería, una bandera negra indicaba que habría cuartel si los desafiados ondeaban una propia que señalara su rendición. Si no lo hacían, arriesgaban que la enseña negra fuese reemplazada por una roja que comunicaba que el botín sería capturado por fuerza y no habría piedad. La más famosa de las banderas, la de la calavera y huesos cruzados que publicitaba la actividad del navío en cuestión, surgió hacia 1710 y para la década siguiente era ya la más utilizada. Parte de toda esta usanza pirateril fue tipificada formalmente. A menudo los capitanes redactaban códigos de conducta que todo aspirante debía firmar. Seguía a continuación un juramento de lealtad u honor, a veces sobre una Biblia. El rito indicaba la incorporación formal del firmante a la tripulación y el subsecuente derecho a participar del botín, portar armas y votar ciertas decisiones. El código del galés Bartholomew Roberts es uno de los que conocemos en detalle. Proscribía la presencia de niños y, ¿para qué decir mujeres? Quien osara seducir a una y llevarla a la mar trasvestida para mantener el incógnito era sancionado con pena de muerte. Más parecido a conventos que a antros de desenfreno, en los barcos de Roberts se prohibía también apostar en juegos de dados y cartas, y luces y velas debían apagarse a las 8. Nadie podía desertar antes de haber acumulado 1000 libras y quien quedara lisiado antes recibía de indemnización 6.400 reales españoles, la divisa de uso más extendido. En otros códigos, la familia recibía una indemnización por muerte en actividades propias del giro, práctica en la que los piratas se le adelantaron por mucho a las empresas formales. Bien le fue con el estilo cuasi monacal a Roberts, porque se alzó como el pirata más exitoso del periodo, al menos a juzgar por sus más de 400 atracos. Su escuadra era capaz de desestabilizar la armada británica en un periodo en que luchaba por mantener sus posiciones americanas. Un código que conocemos con especial fidelidad es el del también galés Henry Morgan, consecuencia de la pluma de Alexander Exquemelin, quien al parecer oficiaba a bordo de Barbero Cirujano. Recordará del episodio 66 que en esta época los médicos no bajaban de su torre de marfil teórica y quienes se ensuciaban las manos para tajear eran los barberos. Exquemelin escribió Historia de los Bucaneros de América, la referencia por excelencia sobre los hábitos y costumbres de estos hombres de mar. Informa, entre otros, que durante la toma del puerto panameño de Portobelo, Morgan instruyó utilizar monjas y sacerdotes como escudos humanos. El acusado interpuso una demanda por difamación contra los editores. La corte falló a su favor, el libro fue retractado, lo indemnizaron con 200 libras, una fortuna entonces, y el pasaje infame fue retirado en ediciones posteriores. Todo este proceso judicial y su llamativo desenlace atrajo más publicidad todavía en torno al libro, y es sobre todo por eso que Morgan es tan famoso en el mundo anglo. Figura en Piratas del Caribe, la maldición de la perla negra, así como en novelas de autores como Emilio Salgari, Isaac Asimov, John Steinbeck e Ian Fleming, que posicionó a James Bond traqueando monedas de oro de un tesoro suyo que financian espías soviéticos en Estados Unidos. Haya o no habido monjas escudo, sí sabemos con certeza que poco después de la toma de Portobelo, la expedición perdió 5 barcos tras encallar en un arrecife, incluyendo el Satisfaction, el buque insignia hacía poco arrebatado de los franceses. Investigadores de la Universidad Estatal de Texas lanzaron una misión para encontrarlo y una vez que quedaron sin fondos, adivine quién salió al rescate financiero.
la compañía de Ron, Captain Morgan. Lo que quedaba del barco fue hallado en 2011. La isla de Nueva Providencia, actual Bahamas, es el sitio donde los modos de vida que estos reglamentos delineaban alcanzó su cenit. Hacia 1706 se convirtió en una república pirata, gobernada por los mismos códigos que regían alta mar. Los botines se dividían en partes iguales y los capitanes eran depuestos o nombrados por votación directa. Al mando estaba Benjamin Hornigold, capitán del poderoso Ranger. Pese al considerable poder de fuego de su Leviatán caribeño, Hornigold se resistía a atacar navíos británicos. Él operaba bajo el alero de su imperio. Era, para lo que puede esperarse de quien consagró su vida al despojo del prójimo, un hombre civilizado. Un pasajero cuyo barco fue capturado por el Ranger frente a la costa de Honduras recordaba que no nos infligieron más daño que quitarnos la mayoría de nuestros sombreros habiéndose emborrachado la noche anterior, según nos contaron, y los arrojaron por la borda. La tripulación del Ranger perdió la paciencia ante tanto escrúpulo y acabó por amotinarse en noviembre de 1717. Hornigold se retiró de los quehaceres de pirata y fue relevado por Edward Teach, fogoso hombre que compartía algunas de sus 14 mujeres con la tripulación. Teach era un maestro del marketing. Razonó que, si inspiraba pavor, sus víctimas claudicarían antes de malgastar hombres, municiones y molestias. Vestía sombreros altos para acentuar su estatura, chaquetas gruesas para realzar su contextura y líneas de pistolas colgando de sus hombros. Si el abordaje era inevitable, escondía bajo el ala de su sombrero mechas de combustión lenta que envolvían su rostro en un estremecedor manto de humo a modo de infierno ambulante. Ya se encargarían los aterrados sobrevivientes de esparcir y dramatizar estas intrigas en bares y burdeles. La densa mata que ocultaba su rostro hizo que pasara a la posteridad como Barba Negra. Nunca mató ni torturó a sus cautivos, pero la propaganda británica y luego el cine nos heredaron la imagen de despiadado orco de mar. Recién asumido como capitán, capturó un transporte francés de esclavos que transformó en su buque insignia. El poder de fuego de Barba Negra se benefició además del tedio de Stede Bonnet, un terrateniente que se aburrió de su vida convencional en Barbados, dejó a su esposa y sus 3 hijos pequeños y se las emplumó a engrosar la lista de depredadores oceánicos. El diccionario biográfico de Oxford sugiere que Bonnet buscaba escapar de un matrimonio infausto, o bien recuperar su juventud más aventurera. Comisionó un buque, reclutó tripulación y se lanzó a las aguas. Hasta una pequeña librería lucía el barco del apodado Caballero Pirata. Pronto estos recursos navales y humanos fueron subsumidos en la flota de su ahumado colega. Barba Negra era de esas personas que, si no están arriesgando la vida, sienten que están perdiendo el tiempo. En un momento de aburrida calma, gritó a sus hombres: ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Hagamos nuestro propio infierno y probemos cuánto tiempo podremos soportarlo! 3 aceptaron el desafío, lo siguieron hasta la bodega del barco y se sentaron sobre las piedras del lastre. Una vez que las escotillas estuvieron ya bien cerradas, el capitán ordenó encender recipientes de azufre. Barba Negra quedó dichoso de aguantar más que todos los demás en su tártaro a domicilio. El éxito de Barba Negra en la costa de Virginia y las Carolinas motivó a probar suerte a su colega Richard Worley, capitán del Venganza de Nueva York. En el marco de sus tropelías, capturó un barco mayor que denominó Venganza del Venganza de Nueva York. En 1718, el nuevo gobernador de Bahamas decidió poner fin a esta maldita república pirata. Traía consigo una flota poderosa y autoridad para conceder perdón del rey. John Jack Rackman,
otro de los notables del panteón de los forajidos oceánicos, aceptó el perdón real y se afincó en las Bahamas. Poco le duró, eso sí, porque al año siguiente recayó en estos quehaceres más adrenalínicos donde se sentía de verdad a gusto. Su nueva tripulación incluía a Anne Bonny, una chica que se travestió para vivir esta vida que no era la suya. A lo largo de sus correrías comenzó a sentir atracción por una apuesta persona de complexión clara y cutis suave con quien compartía la cubierta. Pero al quitarle la chaqueta, dos bamboleantes senos la dejaron perpleja. Era Mary Read, tan travesti como ella. En vista de semejante revelación, le tuvo que confesar que ella tampoco contaba con instrumental anatómico para satisfacerla. Hornigold también aceptó el perdón real. En astuta movida, el gobernador le comisionó cazar a quienes se negaran a imitarlo. Hornigold conocía de sobra cómo atrapar a sus antiguos camaradas. Los británicos retomaron el control y la República Pirata llegó a su fin. A fines de ese mismo 1718, el teniente Robert Maynard se presentó sin siquiera cañones a enfrentar a Barba Negra y su tripulación. Logró engañarlos y conducirlos a combate cuerpo a cuerpo. Barba Negra acabó con 5 balazos y una veintena de tajos de cuchillo. Su cabeza fue cercenada y atada al bauprés del barco para el viaje de regreso a Virginia. Pese a tanto ingenio y tanta bravura, Maynard no fue ascendido y tardó 4 años en recibir su recompensa pecuniaria. Así que Barba Negra alcanzó a liderar operaciones por apenas 1 año. El pirata más famoso de todos los tiempos capitaneó su barco durante un lapso más breve que el embarazo de un elefante. Obtuvo mucho menos dinero que otros competidores y consumó 1/10 que los atracos de Roberts, para que vea usted el poder del marketing. Bien comprendió esto último Ned Lowe, el más desalmado del gremio. Tras capturar al Nostra Señora de Victoria, resolvió estrujar la dimensión propagandística del terror que había perfeccionado Barba Negra, que en paz descanse. En vista de que el capitán arrojó el dinero al mar en lugar de que piratas pudiesen usufructuar de él, le cortó los labios con un alfanje, los asó y le obligó a comerlos aún calientes. Luego asesinó al resto de la tripulación. Pero el negocio iba ya en bajada. John Jack Rackman fue capturado y ejecutado en 1720. 1 año más tarde, la Marina Británica mató a Roberts frente a la costa de Gabón en senda batalla campal. Y ese ya fue el inicio del fin de la era dorada de la piratería. Esto fue Historia Freak, escrito y narrado por Joaquín Barañao. Postproducción, Hernán Melgarejo. Las referencias bibliográficas de este y todos los episodios en Historia Universal Freak Extendida. 2.800 páginas desde el Big Bang hasta el presente, a $9.99 en Amazon.com.